Em, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Bianca Pinos y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de las hemorragias intracraneales, específicamente el hematoma subdural, epidural y la hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, iniciando con el tema, tenemos una pequeña introducción. Antes de hablar acerca de estos hematomas o de estas hemorragias, necesitamos conocer que para diferenciarlos debemos recordar las estructuras que se recorren antes de llegar al encéfalo. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, primero tenemos la piel, caracterizada por una rica vascularización y folículos pilosos, la aponeurosis, el periostio, el hueso, y le siguen unas estructuras especializadas que toman el nombre de meninges. Estas van a ser tres capas de tejido conectivo que van a recubrir tanto la médula espinal como el encéfalo. De la más superficial a la más profunda tenemos a la dura madre, a la aracnoides y también a la pía madre, siendo esta una capa profunda, fina, transparente y que está en contacto directo con la masa encefálica. Ahora, para iniciar con nuestro tema ya de por sí, tenemos esta imagen de aquí de la derecha, en la que podemos saber en dónde van a estar ubicados los hematomas o en dónde van a estar ubicadas las hemorragias. Entre la dura madre y la estructura ósea vamos a encontrar lo que se denomina el espacio epidural, que es el que está aquí. Entre la dura madre y la aracnoides vamos a encontrar en cambio el espacio subdural. Y por último, entre la aracnoides y la pía madre vamos a encontrar el espacio subaracnoideo. Ahora, em, recalcando, tenemos esta imagen o este gráfico de aquí, que se nos hace mucho más fácil para poder aprendernos. Entre el cráneo y la dura madre, el espacio epidural. Entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subdural. Y entre la aracnoides y la pía madre, el espacio subaracnoideo. Como sus nombres los dicen, es ahí donde van a estar los diferentes tipos de hemorragias. En el espacio epidural, bueno, hay que recordar que epi es sobre y dural es dura madre, entonces va a estar sobre la dura madre. En el espacio epidural tendremos la hemorragia epidural. En el espacio subdural, en cambio, tendremos la hemorragia subdural y sub debajo y dural dura madre. Y en el espacio subaracnoideo tendremos en cambio el líquido cefalorraquídeo. Ahora, una vez entendido esto, iniciamos con la primera hemorragia o con el primer hematoma, el hematoma epidural. El hematoma epidural va a estar, como lo mencioné antes, entre la dura madre y el cráneo, pero para ser mucho más específicos, lo vamos a encontrar entre las dos capas de la dura madre, siendo esta la capa interna y la capa externa. Es ahí donde va a estar la hemorragia, en medio de estas dos, entre la capa interna y la capa externa. Ahora, para poder saber o para poder diferenciar entre la capa interna y la capa externa, tenemos la siguiente imagen de aquí, en la que la capa interna va a ser el borde verde y la capa externa va a ser el borde morado. Ambas están en contacto directo con el hueso, pero es en medio de estas dos donde se va a dar la hemorragia, siendo esta parte que está aquí. Una característica, o bueno, lo importante de esto y de todas las que vamos a ver a continuación es que su método de diagnóstico van a ser las tomografías. Y en las tomografías, cada hemorragia se va a ver de manera mucho más clara, que toma el nombre de hiperdensas. Hiperdensas, todas las hemorragias van a ser hiperdensas. Ahora, la forma de esta hemorragia, bueno, la forma de este hematoma en, en la tomografía es biconvexa. Convexa es en forma de C y biconvexa va a ser en forma de dos Cs que se están viendo frente a frente, por así decirlo. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen de aquí? Aquí tenemos una C y si hacemos esto, tenemos otra C. Entonces va a ser biconvexo. Ahora, otra característica en esta tomografía es que la dura madre, especialmente la capa interna, va a estar bien adosada a las suturas craneales o a las suturas óseas. ¿Qué son las suturas óseas? Las suturas óseas son esos puntos en donde se van a unir cada uno de los huesos craneales. Y eso va a permitir que el momento que suceda la hemorragia se mantenga en ese espacio y no se vaya hacia los lados o no tenga otra forma que no sea biconvexa, como lo veremos en el hematoma que sigue.
Bueno, otra cosa que podemos decir del hematoma epidural es que es el resultado de lesiones de venas o arterias, pero el 85%, en un 85% es más característico de las arterias, siendo la arteria principal la arteria meningia media, que va a ser rama de la maxilar interna, que esta a su vez va a ser rama de la carótida externa. Continuando con nuestras hemorragias o nuestros hematomas, tenemos el hematoma subdural. Ahora, en el hematoma subdural, lo característico, bueno, iniciando, hay que decir que el hematoma subdural va a estar entre la aracnoides y la capa interna de la dura madre. Ahora, en la tomografía, como podemos ver en la imagen de aquí, en la tomografía va a tener un aspecto de semiluna. Y como lo mencioné anteriormente, también va a tener o va a ser una imagen hiperdensa, como lo podemos ver aquí en la mitad. Ahora, em, estas líneas que están aquí representan en dónde está la hemorragia. La amarilla va a representar a la aracnoides, a la aracnoides. Y las otras capas vamos a tener, que son las capas de la dura madre. La morada es la externa y la verde va a ser la interna. Entonces, podemos decir que la hemorragia está entre el aracnoides y la capa interna de la dura madre. Y como pueden ver, cómo o por qué esta tiene apariencia de semiluna. Porque en esta patología no está afectada o no está la hemorragia entre la capa externa y la capa interna de la dura madre. En la anterior vimos que si estaba en la capa interna, se quedaba ahí, porque la capa interna respeta las suturas. En cambio, en la hemorragia subdural no se respetan las suturas óseas. Entonces, esto va a hacer que la hemorragia se disperse hacia los lados y tenga esta forma que vemos aquí, esta forma característica, que es una forma de semiluna. Esta en sí sería la característica principal entre entre la epidural y la subdural. Ahora, también tenemos que recalcar que este hematoma subdural o esta hemorragia, su localización más frecuente va a ser en la región frontotemporal. Y también, obviamente, su diagnóstico va a ser por tomografía y su imagen en la tomografía va a reflejarse hiperdensa. Tenemos el siguiente slide en el que podemos ver la clasificación del hematoma subdural, que se clasifica en agudo y crónico, y que estos tienen características también fundamentales dentro de lo que corresponde a una tomografía. ¿Por qué? Porque en el crónico, el signo de la semiluna, como lo podemos ver aquí, el signo de la semiluna va a tener un aspecto más oscuro, es decir, que va a ser hipodenso. En cambio, en el agudo sí se puede diferenciar, no se ve tan claro el color blanquecino, pero se puede diferenciar entre el tejido cerebral y la hemorragia, que es mucho más claro. Entonces, en el agudo, la hemorragia va a tener un aspecto hiperdenso. Ahora, continuando con la última hemorragia, tenemos la hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia intraparenquimatosa se refiere al sangrado que va a ocurrir dentro del tejido cerebral, como podemos ver en la siguiente imagen, que es la imagen donde está la flecha. El sangrado ocurre dentro del tejido cerebral, ya no ocurre antes de llegar al cráneo como en las anteriores, sino que ocurre dentro del tejido cerebral. Y esta condición se refiere bueno, se difiere de los otros por eso, porque ya no está entre las capas, sino que ya corresponde al tejido cerebral como tal. En la primera imagen podemos ver cómo se vería de manera normal un cerebro ante la tomografía. Y en cambio, en la imagen inferior podemos ver igual, de manera hiperdensa, una pequeña masa dentro del cerebro. Es característico o por qué se da estos hematomas intraparenquimatosos. Se puede dar por una presión arterial crónica, por traumas craneoencefálicos, malformaciones vasculares, tumores cerebrales, etc.
Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.